vosotros, hermanos. Nuevamente nos toca analizar la vida de Job y qué nos enseña Job desde el sábado pasado. Mirábamos esta lección que nos aconseja nuestro Dios por medio de la vida de Job. Hoy en esta lección, el título, vamos a, ¿cómo es el título, hermanos? Conocer a Dios más que de oídas. Sí, nuevamente leíamos la lectura bíblica, en donde también en esta lectura bíblica hay un verso que es para memorizar, que dice, vamos a recitarlo 2 veces, que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job capítulo 42, verso 5, amén. Otra vez. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job capítulo 42, verso 5, amén. Tomen sus asientos y quien se lo haya aprendido puede recitarlo, hermanos. Voy a pedirle a nuestro hermano Eric que nos ayude con un micrófono, y a nuestro hermano Abraham, ayúdenos con un micrófono, hermano Abraham. ¿Sí? ¿Sí nos vas a ayudar, hermano Abraham? Aquí hay un micrófono. Vamos a acercarle el micrófono cuando hablen los hermanos. Nuestro hermano Isaac. Pasa a vosotros, hermanos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job capítulo 42, versículo 5, amén. Amén. Nuestra hermana María. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job capítulo 42, verso 5, amén. Amén. Nuestra hermana Juana. Pasa a vosotros, hermanos. Vamos, pues. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job capítulo 42, verso 5, amén. Amén. ¿Quién más, hermanos, quiere recitarlo? Está fácil, ¿verdad? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Se acuerda? Nuestra hermana quiere recitarlo, nuestra hermana. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job capítulo 42, verso 5, amén. Amén. Esto como que me recuerda, hermanos, no sé si a ustedes les ha pasado, uno empieza a vivir esto que Dios nos da la oportunidad y asistimos a la iglesia y pasa el tiempo y no nos bautizamos. Y cuando nos bautizamos nos damos cuenta que pues ahora sí decimos: ahora estoy comprometido con Dios. Antes le escuchaba, antes sabía que los mandamientos eran así, la enseñanza de la iglesia de Dios es así. Y ahí es donde puede uno decir a veces: de oídas te he escuchado. Y cuando ya hace uno compromiso con Dios, pues dice, pues que tengo que mantener mi compromiso, porque pues he hecho un pacto con nuestro Dios. Antes de oídas solamente, mas ahora pues puedo vivir
esta condición, ya con un compromiso. Y parece que es la misma condición que vive Job. Pues él hace lo justo, hace lo correcto, no hace maldad, no hace pues lo que el hombre impío hace, sino que procura hacer lo más correcto. Y por eso cuando él pues no alcanza a entender por qué le surge esta condición de vida, por qué vive estas dolencias, por qué qué mal hice, quizá habrá dicho él, pues yo procuré hacer lo bueno. Y pues llega el mismo suceso de que le corrieron a estos hombres, pues a veces nosotros podemos vivirla, pero es para nuestra enseñanza. El objetivo dice comprender que la relación con Dios es profundo e íntima, por lo cual es necesario construirla de esta manera. Entonces debe de ser pues un acercamiento pues con Dios, como dice, muy estrecho, muy se dice otro término, muy personalizado. Pues con Dios es la condición, hermanos, de hablar, de estar en comunicación con Él. Eso es comprender cuál es la relación que tenemos con nuestro Dios. Comentario para instrucción. Son 4 párrafos. Voy a pedirle a 4 hermanos y hermanas, quien quiera dar lectura a un párrafo, que se pongan de pie. Nuestra hermana Feli, nuestra hermana Alejandra, nuestro hermano Armando y nuestro hermano, ¿quién quiere leer el último párrafo? Nuestro hermano Isaac. Dice: Job es descrito como un hombre perfecto y recto, temeroso y apartado del mal. Job capítulo 1, verso 8. El profeta Ezequiel describe a 3 varones que serían los únicos en librar su alma de destrucción: Noé, Daniel y Job. Ezequiel capítulo 14, verso 14 al 20. Algo tenían en común entre ellos: el amor profundo a Dios, es decir, amaban a Dios con toda su alma, tenían una relación estrecha con Él, donde la plenitud de la santidad de cada uno era incomparable a cualquiera de su generación. Amén. Amén. Nuestra hermana Alejandra, nuestro hermano Armando. Segundo párrafo. Sí, hermano. Pasa a vosotros, hermanos. Job desconocía por qué le vieron tantas calamidades y angustias, pues él se reconocía como justo. En los diálogos que mantiene con sus amigos intenta justificarse, anhela morir. Su pensamiento llegó al grado de desear no haber nacido, según Job capítulo 3, verso 11 al 13. Por su parte, los amigos de Job intentan justificar las desgracias, haciéndole notar a Job que no era el hombre recto que él pensaba, porque si lo hubiera sido, tales angustias no le hubieran tocado. Amén. Amén. Nuestra hermana Alejandra. Pasa a vosotros, hermanos. En estos diálogos responde Dios. Job capítulo 38 al 41. En medio de un torbellino, y le hace una serie de preguntas a las que Job no tiene respuesta. Reconoce que su hablar era porque le faltaba conocimiento de Dios, por lo limitado de la sabiduría. Sucede algo hermoso para Job. Ahora ya lo ve, no solo lo oye. Job no conocía profundamente a Dios, no lo había visto en aquel tiempo, no existían las Sagradas Escrituras. Y a pesar de ello, fue un hombre singular, sin condición espiritual, fue mejor que al principio, pues logró que sus ojos vieran a Dios. Job capítulo 42, verso 5. Establecido una relación única con Él. Ahora lo oía,
no lo conocía y lo amaba con todo su ser. Amén. Ahora lo oía, lo conocía y lo amaba con todo su ser. Amén. Nuestro hermano Isaac. Nuestra misión es construir una estrecha relación con nuestro Dios. Aunque por el momento solo de oídas sabemos de Dios, tiene que bastar para ser fieles a Él en esta generación que nos toca vivir y en esa intimidad. Él nos abrirá todos nuestros sentidos para perseverar hasta el final y ser parte de su reino eterno. Amén. Amén. Pues sí, en estos comentarios, Job, él era justo, recto, temeroso de Dios y dice ahí apartado del mal. Y sus amigos, hermanos, pues igual se acercaban a él, describiéndole por qué sufría esas calamidades, ¿no? Porque había perdido lo que tenía, porque sufría en su cuerpo. Quizá les decía, ahora has hecho algo malo, no has sido no has hecho lo correcto, has pecado. Y aún su esposa le decía, todavía retienes tu integridad, le dice, todavía pues quieres pues hablar con Dios, quieres todavía hacer lo correcto. ¿Y qué le dice? Maldice a tu Dios o bendice a tu Dios y ya, pues ¿para qué sufres? Llegó el momento que dice estos párrafos que aún él lamentó el día de su nacimiento. Mejor que no hubiese nacido, que no apareciese la luz en ese día, como lamentando el sufrimiento pues, al que llegó. Y después de esto, dice estos párrafos, llegó a una estrecha relación con Dios, porque él describe, yo solo sabía que tenía que hacer lo correcto, solo sabía que tenía que pues ayudar, solo sabía que tenía que procurar. Pero en uno de los párrafos dice, acuérdate de engrandecer su obra, dice en uno de los versos de Job, hermanos. Les voy a dar el verso, dice: los versos que le habla, le dice, repósate y considera las maravillas de Dios. En Dios hay una majestad terrible. Y en otro verso dice, acuérdate de engrandecer su obra. Y pues posiblemente no sabemos cómo era la relación, pero él lo manifiesta. Sí había escuchado que Dios es todo poder y sí había escuchado que Dios todo lo da, pero también sé que Dios viene lo bueno y viene lo malo, y cuando Dios le recompensa, pues he visto con mis ojos que Dios quita y Dios da, y da más de lo que se obtiene. Y por eso él manifiesta, de oídas te había oído, mas ahora veo que todo se puede. Fue limpio de su condición, de su cuerpo, sus bienes aumentaron, sus hijos se alegraron. Dice que vinieron sus hermanos, vinieron los que le rodeaban, y fue manifiesto su felicidad, hermano. Entonces, ahí es donde él se da cuenta que, pues sí, de oídas te había oído, pero ahora, pues puedo ver las maravillas manifestadas en la vida. Vamos a pasar a las preguntas, ¿o alguien quiere comentar algo, hermano? Vamos a pasar a las preguntas. ¿Qué elementos son necesarios para construir una relación espiritual estrecha con Dios?
Hay allí algunos consejos que nos da la Biblia. Y podemos decir, hermanos, que nosotros en la Iglesia de Dios somos privilegiados, porque no todos conocen esto. No todos pueden poner su esperanza en lo que nosotros ya ponemos. Mucha gente, hermanos, vive engañada. Mucha gente profesa falsamente. Mas, sin embargo, a nosotros nos ha dado Dios esta oportunidad de conocer el verdadero Dios, sus maravillas. Y ahí es donde nosotros tenemos esos elementos para estar en comunicación con Dios. Y podemos decir, hermanos, porque a mí me ha tocado, que Dios me quiera más que a todos. Ahí es donde decimos. Y puede todo cambiar nuestro Dios, hermanos, pero todo esto es la relación que debe de la comunicación que debe de tener usted con Dios. Y todas las cosas, dice, se acomodan a su tiempo, a su forma, pero es la comunicación estrecha con Dios. ¿Qué elementos son necesarios para construir una relación espiritual estrecha con Dios? Hebreos 11:6, ¿qué se necesita? Sí, hermano. Amén, le voy a dar de lectura a Hebreos 11:6. Pero si fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Juan 14:21. Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y como respuesta sería la fe y los mandamientos. Amén. Amén. ¿Verdad que sí, hermanos? Los mandamientos, ¿qué hace que el hombre alcance o qué logra en los mandamientos? Perfección. Y se encierra en dos términos, como dice uno de los versos. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, dice, que son 5. Amar a Dios es guardar, no tener otros dioses. Amar a Dios es guardar el día de reposo. Amar a Dios es honrar a los padres. Y amar a Dios es no tomarás el nombre de Dios vanamente, sino que procurar estar con Dios siempre, y eso es amar con todas nuestras fuerzas. Y el otro es semejante, dice, amar a tu prójimo como a ti mismo, que no cometas, que no robes, que no hables con mentiras, que no engañes, que no desearás. Y eso alcanza el hombre la perfección. Pero para que esto nosotros la pongamos en nuestra vida, ¿qué se necesita? Pues fe en creer que sí se va a hacer así. Fe en creer en los mandamientos que Dios puso para nuestra vida. Se necesita de estos dos elementos. Nos preguntamos, ¿ha visto usted a Dios cuando tiene necesidad? Sí, lo hemos visto cuando hay una necesidad, una dificultad. A veces hasta decimos cuando va a surgir un choque de automóvil, antes de que suceda, ¿qué hace usted? Dios, ayúdame. Es su primer pensamiento, ayúdame para poder. Y Dios le ayuda, hermano. Y ahí es donde usted puede ver a Dios que le ha ayudado. Dice, considere el ejemplo de Génesis 22:12. ¿Quién tiene este verso, hermano? ¿Su hermano Armando? Sí, voy a dar lectura.
Dice aquí en el versículo 12 del 22, dice, y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Y pues vemos claramente, amados hermanos, este ejemplo que Abraham, amados hermanos, pues no negó desde el momento de que pues le dijeron que tomara a su hijo, su único hijo, ¿verdad?, que lo llevara a la tierra de Moriah, aquí como dice el versículo 2, y ofrécelo ahí en holocausto. Y vemos claramente, amados hermanos, pues tenía esa seguridad, esa fe de que pues Dios lo iba a escuchar y pues no se negó, amados hermanos. Y este es un ejemplo que nosotros debemos de tener, de no desconfiar, sino que estar seguro, tener esa certeza de que pues Dios nos escucha en momentos difíciles, hermanos. Nada más. Amén. ¿Qué logró, hermanos, Abraham? ¿Qué logró? Ser amigo de Dios, ¿no? Le dice, hay otro ejemplo que surge en la misma Biblia. Le dicen a Saúl como rey, espera ahorita que llegue Samuel, y no obedece. Y le dijeron, pues destruye todo y haz esto. ¿Y qué hizo Saúl? Tampoco obedeció. 2 veces. Y a Abraham le dijeron, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Sabía dónde llegar? Pues no. Pues si Dios me ha llamado, yo sé que Dios guiará. Hubo hambre, ¿qué hizo? Dios me permitió ir hasta cierto lugar y regresó bendecido por nuestro Dios. Le dice, pues si has prometido que mi generación va a ser como la arena, pero no me has dado hijo. Y le concedió un hijo que amaba porque le había tenido en su vejez. Y luego, hermanos, le dice, ofréceme a tu hijo, al que más quería. ¿Le habrá dolido a Abraham? Pues sí, decía uno de los hermanos, ya regálale a tu hijo al hermano que pues no ha podido tener generación. ¿Y usted regalaría a su hijo? Ninguna mamá creo que lo haría. Y si lo haría, le pesaría mucho. Y igual Abraham dice, bueno, pues si Dios me lo ha pedido, pues yo sé que Dios me lo va a retornar. Y estaba bien seguro Abraham, porque dice, miren, se fue con sus criados y les dice, miren, quédense aquí, yo y el muchacho iremos, adoraremos y regresaremos. Pero así con esa seguridad, que era una fe de que Dios le iba a retribuir. Y ciertamente, y le dice al muchacho, ¿dónde está para el sacrificio, padre? ¿Qué dice Abraham? Dios proveerá. Y sí, no, hermano, es cierto eso, la relación que tenía Abraham con nuestro Dios le hacía estar seguro de las cosas, le hacía estar, quizás como en esto que estamos estudiando, Job dice, pues yo he hecho lo bueno, yo he hecho esto, yo sé que Dios vive. Y pues lo único que hace nuestro Dios es pues a que enfrentemos quizá dificultades para ver si somos templados, si somos obedientes. Esto fue lo que logró ser amigo de Dios, dice. ¿Alguien quiere comentar algo, hermano? No, pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué obra realizaba Job para que Dios lo considerara justo? Job capítulo 23, verso 10. Ayúdenme con las lecturas.
Y Job 27, 3 al 6. Amén. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies ha seguido sus pisadas, guardé su camino y me aparté. El mandamiento de sus labios nunca me separaré, guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Amén. Amén. Job 27, 3, 6. Que todo el tiempo que mi alma estuviere en mí y hubiere hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta morir, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en el tiempo de mi vida. Amén. Amén. Job les hacía mención, hermanos, que ya lo platicábamos el sábado pasado, que sus hijos, pues él se mantenía íntegro, pero sus hijos hacía banquete en cierta casa y llega su criado y le da la noticia que pues son muertos todos. Dios, ¿por qué pues les privó de la vida de aquellos jóvenes? Quizá Job decía, pues yo justifico mi condición, pero llega a nuestros días que pues Dios nos ha dado la capacidad, todos desde que somos jóvenes, luego nos volvemos adultos y luego como adultos enseñamos ahora a los jóvenes, corregimos a nuestros niños, pero cuando somos en esta condición de juventud, pues no alcanzamos a visualizar qué acciones estamos haciendo. Quizá esta misma acción surgía en los hijos de Job, o quizá, como describía nuestro hermano, pues había mucha necesidad de los que le rodeaban, y él tenía la manera de ayudar, o quizás se limitaba en esta condición, hermanos, se limitaba hasta cierto término, y pues dice, yo de oídas te había oído, pero ahora entiendo que decía en una de las pláticas de nuestros hermanos, Dios enriquece al hombre, ¿para qué? Para que esa misma riqueza pueda ayudar al que tiene necesidad. Y pues él manifiesta qué obras realizaba, porque solo se limitaba a cierta forma, y por eso le decía, acuérdate de engrandecer su obra. Y nosotros, hermanos, cuando pues llega a surgir esto, a veces nos rebelamos y decimos, no hay necesidad de ir a la iglesia porque pues yo estoy haciendo lo correcto, lo bueno. Pero ¿qué se nos olvida? Engrandecer su nombre. Sí. Entonces ahí es donde debe de haber una estrecha relación de guardar los mandamientos, de engrandecer su nombre, de hacer lo correcto. Y Job, pues él lo manifestaba, yo lo hacía nada más de oídas, pero ahora pues entiendo esta condición. Notas, estas acciones las realizaba Job antes de la prueba que sufrió, es decir, cuando solamente había oído de Dios. Por estas acciones, ¿cómo consideraba Dios a Job? Job capítulo 1, verso 8. Dios, ¿cómo lo consideraba, hermanos? A ver, vamos a ver ese verso. ¿Quién lo tiene?
Dice, y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Pues la consideraba así, recto, perfecto y temía a Dios. Amén. Y en Ezequiel dice, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose perfidamente y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantaré al arrimo del pan y enviaré en ella hambre y talaré de ella hombres y bestias. Si anduvieren en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos son su justicia, librarán su vida, dice el Señor Jehová. Amén. Amén. Pues Job lo consideró como un varón recto, perfecto, y logró que Dios pues hablara de él por lo que hacía, por lo justo que era, por lo apartado, por lo temeroso, hermanos. Y pues en uno de los versos pues dice que por su justicia él sería salvo. Esto fue lo que logró Job, de acuerdo a la vida que llevaba. Vamos a pasar a la tercera pregunta. El Señor Jesús contaba con varios discípulos. ¿Quiénes eran su círculo más íntimo? Lucas 9:28. Amén. 9:28 dice, y aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Amén. Amén. ¿A quién tomó? Pedro, Juan y Jacobo. Siempre eran los que había un poco más de comunicación y eran los que van más allegados al maestro. Y sigue Mateo 26:37, que sigue diciendo, hermanos. Dice así la palabra de Dios, tomando a Pedro y a los hijos. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeos, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Amén. Amén. Los hijos de Zebedeo, ¿quién era? Los mismos, ¿verdad? Juan y Jacobo. Sí. Lo mismo, Pedro, Juan y Jacobo eran los que tenían una estrecha relación con el Señor Jesús. Ese era aquí le dan término de círculo, donde más había comunicación entre ellos. ¿Qué impacto tuvo en la vida de estos tres discípulos ser los más cercanos a Cristo? ¿Sí sirvió estar cerca del Señor Jesús? ¿Sí le sirvió a ellos? Vamos a ver, hermanos, vamos a ver qué dice. Primera de Juan 4:14, 19. Nuestro hermano Isaac, ayúdenos. Nuestra hermana con el siguiente verso. ¿O ya tiene el verso usted, hermana? Juan. Sí, Primera de Juan. Y el siguiente verso, hermano, ayúdenos, por favor. Juan, Dice 4:14. Y nosotros, Sí. Hemos visto. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y en el 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. ¿Sí tuvo impacto en la vida de ellos? Imagínense, hermano, estar con el Señor Jesús, de que uno de sus discípulos
dice que se recostaba en su pecho. Le gustaba cuando platicaba. ¿Qué dice el siguiente verso, hermano? En segunda de Pedro 1, 15 al 18. Dice: También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria en estas cosas, porque os hemos dado a conocer el Padre y a la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es el Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el momento santo. En el monte santo. En el monte santo. Amén. Pues pues después de que nadie le aceptaba, que era hijo de carpintero, de que pues él que nos va a enseñar, su padre es José. Pues nadie, después de que él los llama siendo pescadores, sin conocimiento, sin nada de eso, y al reconocer que era el Hijo de Dios, dice, pues dio un grande, una facultad para ellos de decir, pues sí, amamos a Cristo Jesús. Nadie le aceptaba de los que a Él vino y no les recibieron. Y ellos manifiestos en todo lugar, pues nosotros conocemos al Hijo de Dios. Nosotros conocemos de Él, de sus maravillas, de sus acciones, de cómo se compadecía de los enfermos, de los que... Y podía manifestarlo así abiertamente, hermano. Ahí dice, en la vida de estos hombres, pues cambió. Lo mismo Pedro le dice: ¿me amas? Pues apacienta mis ovejas. Y pues el mismo Pedro pues sentía el pesar, porque pareciera que, pues ya te dije, Señor, que sí 3 veces, que sí te amo. Pero él quería estar seguro, y pues Pedro, cuando reconoce estas cosas, pues no da marcha atrás, porque después de eso va nuevamente a pescar, pero pues esa no era su condición, sino que su condición era anunciar, manifestar, engrandecer el nombre de Dios. Entonces cambian su vida de ellos, está muy relacionado con Jesucristo, con Dios, y pues ustedes vieron la vida de Abraham, con mucha fe podía lograr las cosas. Y estoy seguro, hermanos, que con esa fe también nosotros en la iglesia podemos lograr. Pero hay que estar, lo que recomienda aquí, que estemos íntimamente con nuestro Dios, hablar con Dios, comunicarnos con Dios, pedirle a Dios, solicitarle a Dios. ¿Y qué dice su palabra? Él enderezará nuestras veredas, porque a veces son, sí, en nuestra opinión parece que es derecho, pero Él sabe nuestros caminos y Él endereza. Entonces cambia la vida de estos discípulos, cambia la vida del hombre. En la cuarta pregunta dice: enliste los beneficios de tener una estrecha e íntima comunión con Dios. Nos pide que hagamos una lista, y dice, aporte citas. Nuestros hermanos nos están dando una cita que se encuentra en Salmos 37, 28 y Deuteronomio 7, 9. ¿Quién quiere dar lectura a estos versos? Sí, nuestro hermano va a comentar. Como que ahora están dormidos, hermanos, o estamos dormidos, que nadie ha comentado, ya casi se termina la escuela.
Esta lección, hermanos, lo entendemos o lo entiendo de esta forma. Dice, de oídas te había oído, mas ahora dicen mis ojos te ven. ¿Cuándo conocemos a nuestro Dios, hermanos? ¿O en qué momento nuestro Dios se presenta cada uno de nuestras vidas? A Job se le presentó, hermanos, en el momento de la prueba, ¿verdad? Nosotros, hermanos, cuando conocemos a nuestro Dios, le seguimos y estamos en el camino de Dios, pero considero que cuando realmente nuestro Dios se presenta como en un torbellino, como con un hermano, o sea, que se manifiesta ante nosotros, hermanos, yo lo considero que es a través de los problemas, hermanos, a través de las enfermedades, a través de las tribulaciones que tenemos como seres humanos. Considero que es en ese momento cuando realmente conocemos o vemos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el que no conoce a Dios, pues a lo mejor tiene un problema y va y lo consulta con X persona, con, no sé, de acuerdo a su creencia, y ya le adjudica el beneficio a ciertas cosas. En el caso de nosotros, no, hermanos, la Iglesia de Dios no cree eso. Nosotros, cuando tenemos una enfermedad, hay testimonios, hermanos, cuando hay una enfermedad, por ejemplo, incurable, y decimos como hermanos, pues pídele a Dios, clama a Dios, pero porque no estamos pasando en ese problema, hermanos. Nosotros, como lo vemos ajeno, pues decimos, vamos a pedir a Dios, vamos a clamar a Dios. Pero uno que lo está sintiendo, hermanos, uno que siente ese dolor, esa enfermedad, cuando realmente ve, porque es la palabra ver a Dios o sentir a Dios, el poder de nuestro Dios, es cuando realmente se demuestra, hermanos. Aquí ha habido testimonios, hermanos, hermanas, que yo también incluso he visto también la maravilla de nuestro Dios en muchas formas, pero no podemos, humanamente, hermanos, no podemos ver a Dios nada más así, nada más seguir el camino. Job, hermanos, vamos a entender que a Job, él lo conoció a través de la enfermedad, a través de la prueba. Él no conocía a Dios, hermanos. Dice que él hablaba porque tenía boca. ¿Y en qué momento se le apareció? Dice que se le apareció a través de un torbellino. Ajá. Entonces dice que sus amigos, según disque amigos, pues no eran sus amigos, porque nada más lo acusaban de decir, ves que no eres justo, no lo eres, reconoce que no lo eres. Y él se aneciaba. Y en el caso de nosotros, hermanos, yo considero que esta escuela, cuando hayan esas necesidades, esos problemas, enfermedades incluso, pues es cuando nuestro espíritu, nuestra fe, no sé cómo se pudiera llamar esa fe, que nos mueve a buscar a Dios. Dice la Escritura que la fe es el poder que mueve la mano de Dios. Y si es así, hermanos, es en ese momento cuando realmente podemos decir, sí, ya lo vi. Sí, ya experimenté o sea, que directo, hermano. Ya no me dijo un hermano, mira, hazlo así, y verá que Dios sí te va a ayudar. No, hermanos, cuando realmente ya comprobamos ¿cómo es la palabra? Maravilla de Dios. Esa maravilla personal, así como lo digo, personal con Dios. Olvídate, hermano, de verdad que luego se convierte como que ya cambia tu pensamiento y dices, no, ahora sí, nadie me va a contar, ahora sí lo vi. Y es ahí, hermanos, por eso Job, en su afán, en su desesperación, porque pasa, pues nos ha pasado, somos humanos, cuando nos ha pasado eso,
pues a veces sí decimos, ay Diosito, ahora ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué fui yo? ¿Por qué fue así? Pero Dios, hermanos, tiene esa respuesta, y cuando se manifiesta en nuestra vida, en nuestra familia, es ahí cuando decimos, sí, ya lo vi. Ya vi el poder de Dios, ya nadie me va a contar, ya lo experimenté en mí, en mi persona, y ahora sí, hay una estrecha comunicación con nuestro Dios, que cualquier cosa, ahora sí, cualquier problema, cualquier tribulación, si ya lo experimentamos, de verdad, hermanos, pues vamos a seguir en el camino de nuestro Dios, vamos a tomar fuerzas para que en el momento del problema, en el momento de la tribulación, como le pasó a y como nos ha pasado, porque sí nos ha pasado, pues confiar plenamente en nuestro Dios, hermanos. Amén. Amén. Hermano diácono Paulino. Dice la pregunta, ¿eliste los beneficios de tener una estrecha o íntima comunión con Dios? Dice, bueno, hermanos, hermanas, siempre debemos mirar adelante, no atrás. Para tener esa comunión con Dios, hermanos, hay que experimentar la vida real, lo que es como aquel hombre Job. Este hombre experimentó su vida real, hermano, así, vivo en carne. Y Abraham también. Pero a veces no alcanzamos a comprender esto. A veces decimos, ¿por qué Abraham ofreció su hijo? ¿Por qué Job se padeció estas calamidades, enfermedad que tuvo? ¿Y por qué Dios permitió que destruyera a sus hijos, sus hijas? ¿O murieran? ¿Por qué? Pues hermanos, esa experiencia que tuvo esos hombres nos toca ver ahorita. Pero si no alcanzamos a ver esto, nunca vamos a comprender, hermano, porque lejos de acercar a Dios, estamos alejándonos a Dios. Tengo un poco de experiencia. En aquellos tiempos, hermanos, cuando esta congregación había muchos hermanos, pero no tenía esa certeza. No sé qué buscaban, no sé qué, dice que era hermano, pero ¿dónde está? Pues llegó una vez, hermano, me llegó una vez en mi persona, juntamente con mi esposa. Pues aquí había distensiones, le decían, pues no sabemos nada nosotros. Híjole, es una pena es esto. Yo siempre, es una pena para nosotros que estamos siguiendo esto. Es mi primera experiencia. Creo que ya no vamos a ir al tema. Al oír estas cosas, pues, como que me está desmoronando. Pues así pasó. Tuvimos una plática con mi esposa como a las 11 de la mañana. A las 5 de la tarde, hermano, empezó a subir el nube, pero no llovió. Había 18 reses a la casa de mi hermano Alfonso. Y pues, ¿por qué no le tocó esto? ¿Por qué nada más lo que pertenecía a mí tocó el rayo, que estaba a la mitad de los demás alrededor? ¿Por qué no tocó eso? Me pensé yo solo.
creo que cometí un error. Cometí un grave error para haber salido estas palabras. ¿Y ahora quién me va a comprar la carne? ¿Ahora qué voy a hacer? Hermanos, regresé a la casa, vi mi animal tirado. Regresé a la casa, le dije a mi esposa, creo que cometimos un grave error. Salió en nuestra boca. ¿Por qué no tocó todos los animales que tenemos ahí? Y ahora es el toro más gordo. Pues así fue, hermano. Duró 15 días esta carne. No descompuso, al contrario, veía carne sanas. Pues nadie compró, ofrecía yo, nadie compró. Llamé a mi familia, órale, agárrese. Lo que sí, mi hermano, vino un personaje en Jocotitlán, vino a verme, si me compraron, ¿no? Me llevó la cabeza y los pies, la salera. Creo que me dio como 300 pesos por todo esto. Bueno, recuerdo. Pues hermanos, le dije yo, creo que ahora es cuando. Pues yo agarré ese dinerito, hermano, era poco. Bueno, aquel tiempo era mucho. Pues nunca le tocó, nunca le toqué. Me pensé bien, si Dios me quitó, pues Dios me va a dar. Pues al año, hermanos, me dio 2 becerros. Y después estos, así se creció esto. Se fue. El dinero lo traje aquí. Le dije lo que estaba en ese tiempo. Aquí está este dinero, hermano. ¿Sirve este lugar o no sirve? Pero yo no lo voy a tocar. Así fue. Es la primera. La segunda experiencia, llegó un tiempo de la calamidad en mi hogar. No tuvimos ni un peso. Iba a la escuela mis hijos, 2 muchachos. Me decía mi esposa, ¿ahora dónde va a haber dinero? Pues andábamos mirando uno con el otro. Pues no sé dónde vino el pensamiento, hermano. Metimos a la milpa, encontramos esto. Y desgranamos y venía el carro, compraba. ¿Dónde estaba lo que había? No había dinero. ¿Dónde estaba lo que no teníamos ni un peso? Hasta se sobró. Le dije a mi esposa, esto te toca, esto es para acá y estos son, vas a distribuir el dinero. Ay, dije yo, Dios aprieta pero no ahorca. Entonces esa relación con Dios, siempre pedía yo, siempre decía, Señor, ¿por qué me pone prueba? O dígame cuál es mi pecado he cometido, ¿por qué me pone prueba? Me aliviané, hermanos, sentí gozo y le dije a mi esposa, esto para ti y esto vamos para las ofrendas, alguno que necesita la iglesia. Así fue, hermano. Tuve una experiencia muy grande. Otra tercera experiencia, se enfermó mi nuera. Uno que iba a operar y otro que cayó. Le decía yo a mis hijos, creo que nos va a ganar. Pero no tenía yo esa mentalidad, hermano. Siempre decía yo, Dios proveerá. Hemos caído, hemos faltado, Dios. Pero hoy vamos a juntar todo. Hicimos una cadena de oración una semana. Cuando vimos, buena noticia. Nuestra nuera ya comía, mi nuera ya no pudo operar. Sentimos gozo.
Le digo, es que hemos fallado. Ahora, yo todo lo que ha llegado en nuestras manos, vamos a apartar esto. Solamente los hermanos, si saben ministrar o no saben ministrar, no me interesa. Yo cumplo. Doy gracias a Dios, hermanos. Mi hogar no me falta. ¿Para qué lo voy a decir? ¿Para qué voy a mentir que soy, como dice la palabra de Dios, estoy mendigando? No, gracias a Dios. Rebosan mis hogares, hermano. Hasta hoy en tiempo reconozco a Dios. ¿Cómo es a una persona? Cayó mi esposa, me operé y sentí gozo. Yo le dije, si es tu voluntad, hazlo hoy, pero no te arrepientas. Deme oportunidad, pero nunca te voy a alejar. Hasta aquí nomás. Hoy en día ha venido todas estas cosas, nuestra familia, pero sentimos gozo. Hemos vencido los obstáculos, hemos vencido todos los tropiezos, estamos en pie y Dios provee. Y Dios, hermano, nunca cierra la puerta. El que cierra la puerta somos nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra dureza de corazón es lo que nos hace ver a volver atrás. Decía yo en ceseño, le dije, ¿ahora qué te voy a dar, Señor? No me diste mi cosecha. ¿Qué voy a morir o qué? Mira cómo tengo ahorita. Pero son tuyos. No es mío, son tuyos. Hermanos, cuando recogimos, ¿dónde estaba lo que no habías? Le dije a mis hijos, y me dijo mi hijo, estas cosas no tocaréis. Pertenece allá. No nos importa si vamos a comprar o vivimos así, pero esto no nos pertenece. Poquito, mucho, Dios proveerá. No negaremos, porque al rato nos va a cerrar la puerta y no tenemos nada. ¿Cuál, hermanos? Estoy aquí, desde que entré en la iglesia, nunca he fallado. Nunca, hermano, que tenga mi corazón, hoy me salió las cosechas, ahorita no voy a dar, no. Al contrario, hermano, gracias a Dios, gracias por Él, tengo lo que tengo. Y gracias por Él, vivo en carne viva, no padezco esto. Siento gozo en mi corazón, porque así he experimentado las Sagradas Escrituras como Job, como Abraham, como a Jacob, como estos hombres, siendo, a veces, ya en la verdad, si le digo lo que es, no lo niego. Digo, Abraham fue amigo de Dios, ¿por qué entró su sierva? Y Jacob, ¿por qué trajo un par de vacas con sus cobinas? Fue adúltero. Pero sin saber ellos, hermano, no lo entendía lo que hacías. Pero ella había prometido a Dios. Así como ellos, así nosotros nos promete Dios. Pero siempre en cuando, hermano, somos nosotros que endurece nuestro corazón. No lo sabemos alcanzar ni entender. ¿Qué significa esto? Lo que pasó a Job, pues sabemos que Job destruyó todos sus hijos, sus hijas, pero cuando Dios, hermano, le abrió otra vez su corazón, encontró otra mujer, ¿qué hizo? No trajo mejores, bonitas, dice la Biblia. Dice que sus hijas era hermosa. A veces le digo yo, ¿por qué no estuvo yo este tiempo? Iba a agarrar a su hija de Job. Dice aquí la palabra de Dios que era bien bonita. ¿Sí o no, hermano? Que la primera, así dice la palabra de Dios. Pero sin embargo, hermanos,
pues tenemos que enfrentar, saber valorar lo que aquellos hombres están y los tiempos presentes, hermano, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó estas palabras, debemos valorar cómo es uno acercar a Dios, hermano. Pero siempre y cuando debemos poner la mira adelante, no atrás. Ni debemos decir, hoy no le voy a dar mi ofrenda. No me dures. Le digo a mi esposa, ¿cuánto traes? No tengo hora. Pues no trabajaste, hija. ¿Para qué trabajo? No tengo. Pero Dios proveerá. Lo que tenemos traemos. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros. Amén. Pues nuestro hermano expresa su experiencia como pues diácono, como hermano ya pues también anciano, nuestro hermano diácono Esaú, y pues todas esas experiencias también las vamos a vivir, las estamos viviendo, pero dice los mandamientos, que hago misericordia ¿a quién? Millares. Esos son los beneficios, los que guardan los mandamientos. Dice acá que los pies de los justos pues también caminarán en la rectitud. Dios les va a proveer, hermanos. Nuestro hermano diácono. Sí, nos pasa a vosotros, hermanos. Dice la lección Job, conocer a Dios más que de oídas. Dice que la fe viene por el oír. Entonces Job realmente sí conocía a Dios. Y cuando dice que ofrecía sacrificios por si acaso alguno de sus hijos había pecado, quiere decir que su relación era muy estrecha con Dios y conocía las consecuencias y conocía los beneficios, siempre las conoció. Y en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Job siempre tuvo fe y agradaba a Dios porque tenía fe y le conocía, nada más que no le había escuchado personalmente. Es como nosotros que nos han hablado de Dios y estamos aquí los sábados porque tenemos fe, pero realmente es como Job, nunca le hemos escuchado su voz que nos habla como él le habló en ese torbellino y le pregunta y le cuestiona, y es un diálogo y es una conversación que tiene directa con Job y Dios. Por eso dice, antes solamente tenía fe y me habían hablado de ti y te había escuchado y mi fe es grande, porque de hecho cuando dice no has considerado a mi siervo Job, pues es obvio que Dios conocía a Job y además le agregaba y le decía, él es perfecto, justo, apartado de mal y temeroso y es temeroso. O sea, todos esos calificativos se los da Job. Entonces si decimos que Job apenas le conoció después, no, él siempre fue, inclusive en Ezequiel 20:20, lo que siempre hemos dicho, es uno de los 3 hombres que si viniera una calamidad o algo catastrófico, entre ellos Job se salvaría por su justicia, por su fidelidad. Y bueno, pues conocer a Dios de esta manera, ¿qué fue lo que le provocó, siendo 40 años más de vida después de esto que le aconteció? Amén. Pues sí, como comenta nuestro hermano, pues sí sabía de las maravillas de Dios, cuando le dice, repósate, considera las maravillas de Dios. Empieza uno a ver cómo Dios se manifiesta en la vida, cuando hay una estrecha relación, cómo su fe aumenta. ¿Cómo puede uno decir, pues, sí sabía que eres poderoso, pero ahora veo que te manifiestas? Se manifestó a los hombres, hermano, a muchos de los que él llamó, y nunca dejó, como decía, caer las palabras de Samuel. Nunca dejó que, cuando hablaba al pueblo, pues no fuera vano. Dios mantenía eso. Cuando David le dice, pues David se dirigía a cierto lugar con integridad. Aquellos grandes hombres, Dios se manifestó en sus vidas. ¿Cómo podemos en este tiempo lograr la comunión con Dios? ¿Cómo lo logró Job? ¿Qué experimentó? Mas ahora mis ojos te ven. Lucas 16:10-12. ¿Quién lo tiene? Ayúdenme con esta lectura para ya ir terminando, hermanos.
Nuestra hermana Felia, acérquenle el micrófono. Dice en Lucas 16, del 10 al 12. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Amén. Amén. Aún en lo más pequeño, pues tenemos que considerar, ¿verdad? Si dice la Escritura, no robarás, y robas aunque sea, pues quizá puedes robar miles, pero si robas aunque sea 10 pesos, ¿eres fiel en lo poco? Pues no, es robo también. Entonces en esto se manifiesta, empieza uno a manifestarse que esto prohibido, pues tengo que mantenerme, tengo que pues guardar, porque es lo que uno experimenta. Dice Juan 14:23, respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada, dice. Entonces es donde uno ve la manifestación de Dios y sabe que ¿por qué vienen los beneficios? Pues porque está en comunicación con Dios, porque hay una estrecha comunión con Dios. El mismo Job lo experimentó, pues sí lo había, sabía que Él puede y da y rebosa todo en nuestra vida, pero cuando ya perdemos todo eso, y nuevamente se manifiesta el doble como se manifestó con Job, pues dice, no, pues sí, es que Dios existe, quita y pone, Él da la vida, Él también daña, pero también sana, dice. Sí, hermano, entonces nos damos cuenta, todos los vivimos, cuando ya somos aliviados de alguna enfermedad, pues lo experimentamos. No que era imposible, y pues Dios se manifiesta en nuestras vidas, hermanos. Así lo experimentamos y decimos, no, pues sí, hermano, vamos a orar, y decimos, pues llame a ministro que unja, y pues se manifiesta la fe, hermanos. Pero esa es la estrecha relación que debe de llevar el hombre. ¿Es fácil o difícil lograr esta estrecha comunión con Dios y su Hijo Jesucristo? Analice Hechos 17:27. ¿Qué cree usted, hermano, que es? ¿Es fácil? Podemos decir lo que es fácil, pero cuando no lo hacemos es difícil, ¿no? Pero si procuramos llevar esta relación, esta comunicación así, se va uno pues relacionando, va uno acercándose de esa fuerza de Dios. En el habla se manifiesta, en la comunión se manifiesta, en la vida de las familias se manifiesta, hermano. Vamos a ver qué dice los versos, Hechos 17:27. 17:27 dice: para que le busquen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de vosotros. Amén. Amén. Romanos 8:31, ya para concluir. Pasa cosa. Dice así la palabra de Dios, dice, pues ¿qué pues diremos que esto, si de Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Después 34 dice así, ¿quién es el que se condenará a Cristo? Es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo intercede porque Él conoce nuestra condición. Él vino y se hizo hombre como todos, ¿verdad?
¿Sentía dolor nuestro Señor? Sí, ¿verdad? Y hasta que fue muerto, dejó de respirar y sintió lo mismo que nosotros podemos sentir. El enemigo le acechaba y el enemigo quiso que, pues, como todos nosotros, que en el último momento de nuestra vida blasfememos a Dios. Y nuestro Dios quiere que nuestro espíritu no haga eso, y el enemigo sí. ¿Y quién a veces nos acecha? Enfermedades, dolencias, dificultades, pero ahí está quizá lastimándonos el enemigo para ver si estamos íntegros en Dios. Le dice a su esposa, maldice y muérete. Así quizá el enemigo nos dice, pues ya maldice, al fin ya te dio estas dificultades. ¿Y qué hace el hombre, hermanos? Pues mantiene su integridad, debe de mantenerla, porque de Dios es la vida, de Dios es la sanidad, de Dios es la creación. Decía nuestro hermano, ¿qué somos nosotros? Barro. ¿Qué hace Dios con nosotros? Nos moldea, nos forma, nos compone, nos arregla. Nuestro hermano ministro, y con él terminamos. Yo creo que Dios conoce a cada uno de nosotros. Muchas veces fingimos y nos damos la grandeza cuando aún no somos lo que a veces aparentamos. Pero conoce Dios el corazón de cada uno de nosotros. Él conoce nuestro esfuerzo, Él sabe en qué momento lo necesitamos. Es como cuando leíamos el de ayer, cuando Judas iba a entregar al maestro. Aún pues dice, pues ¿acaso soy yo maestro? Y Judas, sabiendo que era él, cuando él le dice, uno de vosotros me va a entregar, él pone la palabra en el aire y ¿quién lo va a tomar? ¿Quién se va a vestir de eso? Entonces, pero él ya conoce, hermano, ya conoce cuál es nuestra intención como seres humanos. Nosotros somos, a veces tenemos calentura y tomamos una pastilla, se nos baja la calentura y vamos. Somos fervientes, de repente nos enfriamos y vámonos. No es la calidad del corazón que quiere Dios del hombre. La calidad que quiere Dios del hombre es como ese sufrido Job, vencer los obstáculos, ese sufrido Abraham, aquellos grandes hombres que persistieron en las buenas, en las malas, no solamente cuando son favorecidos, cuando crean que les va bien, no es el calidad de corazón que requiere Dios. Calidad de corazón que requiere Dios es de que nosotros seamos parte de Él. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Creador. En las buenas, en las malas, Él debe de ser nuestro Dios. No solamente como hacen los niños, cuando le das un dulce, pues sí te quieren, cuando no le das nada, pues no te quiere. No, nosotros tenemos que tener a Dios en las buenas, en las malas, así como hacía Job. No solamente como cuando su mujer le decía, pues tanto tu simplicidad con tu Dios, ya maldícelo y muérete. Y Job le dice, si de Dios recibiremos lo malo, lo bueno, ¿cómo no recibiremos también lo malo? Entonces es la calidad de corazón que quiere Dios en nosotros. Veíamos ayer, pensaba y decía cuando éramos niños, nosotros veíamos cuando celebraban la cena, los hermanos, éramos niños y ayer me hacía pensar los niños que también veía, ellos pasará el tiempo, nosotros tal vez ya no estaremos, pero si nosotros inculcamos esa buena enseñanza en ellos,
Ellos son los que van a seguir el camino, así como nosotros nos inculcaron nuestros padres, seguimos esa enseñanza. No pretendemos de haberla alcanzado, como decía Pablo, pero procedimos al blanco de la soberana en vocación en Cristo Jesús. Tenemos que, esta es nuestra cultura, no hay otra cosa que buscar, no hay otro camino que buscar. Este es nuestro camino que hemos elegido. Dios nos ha predestinado en esta forma para ser parte de su pueblo. Amén. Pues hermanos, aquí lo que nos enseña es de que pues tenemos que estar acercarnos mucho a Dios, tener una relación muy íntima con Dios para que pues Dios haga eso que dice: hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios, hermanos, nos va a favorecer siempre porque Dios nos ha llegado a lo que pues desconocíamos, nos hace partícipe como el pueblo de Israel. Es un gran regalo que tenemos ahora, ya sabemos el camino, ya sabemos los consejos que tenemos que hacer, de nosotros depende si lo hacemos o no lo hacemos, si queremos tener estos beneficios o no, es de cada uno de nosotros, que procure por su vida, que procure por su integridad. Pasa a vosotros. Amén, hermanos.